hoy. Es un cambio de perspectiva y espero que les sea de utilidad lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a conversar de varios temas que están vinculados con esta nueva forma de ver la gestión de personas. No solamente es la Employee Experience, vamos a mirar cómo esta perspectiva o mirada de trabajo constituye una expansión de las estrategias organizacionales en general. Es una mutación, yo diría, en relación a esta dinámica nueva de relación empleador, colaboradores, comunidad, etcétera. Así que vamos a hablar todo un poco para ver de qué se trata esta perspectiva, ¿no? Que no es definitivamente solo saber aplicar un lienzo de Employee Journey Map o hacer un diseño de wellness o de bienestar para los colaboradores, siendo obviamente importantes, ¿no? Estas dos perspectivas, pero hacer Employee Experience es mucho más que eso y nos da posibilidades interesantísimas para poder hacer una un nuevo diseño, una nueva forma de trabajo que además mejorará la experiencia de los equipos de gestión de personas, que es lo más importante también, no todo es orgánico, todo tiene que tener la misma salpicadura en el tono emocional. Si a uno les va bien, si tienen mejor experiencia como colaboradores, también ha de ser así para el equipo de gestión de personas. Así que voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, si en algún momento tienen preguntas y, por supuesto, también si por ahí a veces nos traiciona un poquito la tecnología, si es que hay alguna falla en el audio o en el video para resolverlo de inmediato, ¿sí? Así que voy a compartir mi presentación, voy a presentarme, por supuesto, un poquito más acerca de dónde viene lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Si quieren ver un poquito más de lo que vengo haciendo, este es el link para mi LinkedIn y este es mi equipo. Es un equipo con mucha energía. Aquí estamos celebrando, estamos totalmente trabajando en remoto. Somos un equipo que ya tiene 25 años en temas de talento. Fundé esta compañía con el mismo ánimo que tenemos hoy de mejorar la experiencia de las personas en el espacio de trabajo, donde transcurre la mayor cantidad de nuestras vidas, ¿no? Es decir, entre el tiempo que dedicamos a la familia, a uno mismo, para estudiar o para hacer deporte o artes y la proporción de tiempo que le dedicamos a nuestra vida productiva en términos de trabajo, pues es increíblemente dominante, ¿no? Así que buena parte de nuestra vida transcurre en el trabajo y es por eso que nuestro propósito está centrado en que sea una buena experiencia. Así que trabajar el tema de Employee Experience hoy, después de 25 años de fundar nuestra compañía, nos hace perfecto sentido y hoy podemos cumplir de mejor manera esta misión. Este ha sido nuestro propósito entonces, trabajar con las personas y para las personas, más allá de lo que diga un contrato de trabajo, qué sé yo, ¿no? Siempre hemos visto cuál es la mejor opción para cumplir el propósito de lo que estamos haciendo. Este es nuestro ecosistema. Nos hemos preocupado en ir expandiendo las posibilidades metodológicas desde siempre. Incluso tenemos partners en Nueva York y en Europa que nos permiten nutrirnos, ¿no?, de las mejores metodologías, herramientas, el portafolio de oportunidades que hoy tenemos en gestión de personas, ¿no? Creo que hoy estamos viendo una transformación importante que hace unos 20 años no teníamos. El último acento grande que tuvimos en gestión de personas fue con el tema de los modelos por competencias, que transformó e hizo más sistémica la gestión de los recursos humanos, pero creo que hoy estamos teniendo otro gran cambio trascendente, una mega tendencia que no tiene vuelta atrás, que está además unida con los temas de transformación digital, ¿no? Recuerden que los temas de competencia surgen además para apalancar esta nueva tendencia en el mundo que era la orientación y enfoque al servicio al cliente, ¿no? En donde las habilidades blandas se ponían en valor frente a las habilidades duras o conocimientos y experiencias, ¿no?, como le hemos llamado originalmente. Y hoy que tenemos la transformación digital, nuevamente hay un cambio que acompaña esa gran mutación, digamos, en la dinámica organizacional desde la gestión de personas y ahí entra el Employee Experience. Así que no hay un momento de decidir, oye, ¿le entro al tema de Employee Experience o no le entro? No hay forma de evitarlo, ¿no? Cuando hablamos de megatendencia es que no hay vuelta atrás. Estamos ya enrumbados, el mundo está enrumbado y lo que tenemos que hacer las personas que estamos en gestión humana, pues es básicamente
empezar no solamente a subirnos al coche, sino a liderar el proceso de transformación. Con mi equipo tenemos entonces alas digitales, con plataformas, con los temas de Learning Experience, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque incluso el tema de capacitación y todo ello se va a transformar de una manera interesante y más expandida. Es una palabra, hay varias palabras que voy a utilizar a lo largo de mi exposición el día de hoy, que me gustaría que ustedes quizás anoten, porque puede ser parte de nuestro nuevo lenguaje en la gestión del talento. Entonces, la expansión del talento es ir más allá del talento del rol, es expandirnos hacia el talento humano. Poco a poco vamos a ir explicando por qué eso es importante gestionarlo desde la perspectiva del empleado, ¿sí? Y bueno, para terminar mi presentación como equipo, pues soy básicamente una representante de todo un equipo que ha logrado una experiencia interesante. Ya vieron que tenemos temas de agilidad o de Agile HR, tenemos temas típicos de talento como cultura y transformación. Cultura es otro tema que está, como se dice, on fire, como le dicen algunos influencers, a temas que son muy de tendencia. Casi todas las organizaciones últimamente están trabajando muchos temas de cultura, muchos temas de mentoría desde el punto de vista gerencial, temas de employee experience, por supuesto, ¿no? Y bueno, vamos a conversar un poquito cuáles son esos nuevos temas, ¿no? Ya no están pidiendo solamente temas de, oye, hay que hacer un estudio de clima organizacional, hay que hacer ahora una empatización de ese employee experience, o vamos a reformular de repente nuestro proceso de capacitación para hablar más bien uno de expansión del talento, ¿no? Ya no vamos a hablar de fit cultural, vamos a hablar un poco más de diversidad, desde un punto de vista estratégico, además, ¿no? Con sostenibilidad como parte del marco de por qué es importante trabajar esta otra perspectiva desde las diferencias. Muy bien, entonces vamos a hablar de este nuevo mundo amplio que se nos presenta a las personas de gestión de personas, de gestión humana, de gestión de personas, que es súper interesante. Terminando de presentarme, ya hemos atendido más de 400 empresas a nivel LATAM. Hoy estamos trabajando temas de Employee Experience con países como Argentina, México, Colombia, que son de los más activos clientes con los que trabajamos. Todos están en el mismo punto del que van a empezar seguramente ustedes en este momento o vienen empezando desde hace poquito, ¿no? No es que haya algún país que esté súper avanzado. Creo que más bien en este último tiempo inédito de pandemia es donde finalmente empezamos, algunos pocos todavía, pero como parte del inicio de un camino en el que vamos a estar todos, el tema de Employee Experience, ¿no? Y estas son algunas de las marcas con las que trabajamos, este y otros temas, en el sector privado y en el sector público, pues de igual manera tratando de sumar a las organizaciones, no importa el sector, donde hay personas y hay desarrollo organizacional, pues estamos como equipo tratando de poner en práctica estas metodologías que estamos integrando, ¿no? Y que son parte de la transformación. Así que vamos a trabajar hoy Employee Experience desde el punto de vista de la transformación digital. La transformación digital es una realidad. Antes de la pandemia ya los gerentes generales, los líderes de muchas organizaciones muy competitivas estaban en este proceso de poder descubrir cuáles eran las nuevas estrategias que les permitirían seguir estando presentes, ¿no? En una economía cada vez más compleja, atomizada, ¿no? Donde ya una empresa no compite con otra de su mismo tamaño, sino que compite con startups, por ejemplo, o incluso con personas individuales que empiezan también a utilizar plataformas de comercialización para sus productos o servicios de manera individual. Entonces, esa atomización se refiere a que no tenemos un mercado donde dominan 2, 3, 4, 5 marcas de un mismo tipo, sino que se mezclan los tipos de competidores y los tamaños, ¿no? Y la tecnología es la que permite esto porque es la gran herramienta hoy, o conjuntos de herramientas para poder llegar a cualquier tipo de usuario, ¿no? Entonces estamos en una era en donde el servicio o el producto tiene que estar diseñado para el usuario, desde la empatización con el usuario. Todos los temas de agilidad tienen que ver con una mirada humanocéntrica, centrada en el usuario, y lo mismo pues tendría que pasar hacia adentro de la organización, ¿no? O sea, no es posible que tengamos una mirada hacia afuera de nuestros clientes finales, ¿no? En términos de
eh, empatía, empatía, cercanía, conexión, eh, marca, y tengamos una dinámica distinta hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en gestión humana cuando hemos aprendido de que estamos en un sistema, con subsistemas, con procesos, con temas de etapas, eh, hitos y GANs, ¿no? Y todo como que eh, demasiado pauteado, ¿no? Tan pauteado a veces que es poco flexible, ¿no? Y necesitamos más agilidad. Así que voy a narrar un poco todo esto que ha sido como una pequeña introducción a por qué hoy se trabaja en Employee Experience. Vamos a ir entonces ahora con algunos quotes inicialmente para comprender estos cambios. Miren, ya antes de este momento de confinamiento y de pandemia, que ha significado un cambio interesante a nivel humano en toda la fuerza laboral y en la dinámica organizacional, ya se hablaba del futuro del trabajo, ¿no? Ese era un título que parecía sacado de hace décadas atrás, el futuro del trabajo, pero así se titulaban muchísimas conferencias internacionales en el marco de la transformación digital. Es decir, ya se estaban identificando las señales de cómo la dinámica de trabajo entre la fuerza laboral, algunos matices de cambio distinto. Y estos matices tienen que ver con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tendencias generacionales. Voy a apagar mi video para mejorar la señal. Una dificultad con mi audio. Muy bien. Entonces, es una empresa de consultoría global que ha hecho algunos estudios en esto que se decía, ¿no? El futuro del trabajo, unos cambios en la dinámica. Y en el año 2027, el 60% de la fuerza laboral será independiente, es decir, lo que aquí conocemos como freelancers, ¿no? Personas que no están en la nómina, en la planilla, pero que tienen una vida laboral activa, ¿no? Es decir, un perfil mucho más empoderado, casi como el de emprendedor profesional, eh, y que, digamos, participan activamente en periodos específicos de trabajo en las organizaciones, llámese proyectos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con varias cosas, ¿no? Estos cambios en la economía, tiene que ver también, por supuesto, con un cambio en las generaciones, la generación de los late millennials, es decir, los más jóvenes millennials, así como los centennials, tienen esta inspiración y perspectiva por ser independientes, ¿no? Por tener una realización profesional que no pase por tener una vida larga en una organización, sino más bien eventualmente aprender en tramos cortos en organizaciones y eventualmente a tener un desempeño profesional independiente o tener una startup, ¿no? Un emprendimiento profesional. Así que eso en nuestro mercado local, por algo hace algunos años atrás fuimos uno de los países más emprendedores del mundo, ¿no? Pero ya a nivel de todo el planeta se veía un poco clarificando esta misma, ¿no? Entonces, imagínense qué significaría esto. Hola, Sato. Creo que perdimos tu audio. Si es que nos avisas, por favor, para que puedas repetir esta última parte. Esperemos un momento, por favor. La docente se está conectando nuevamente.
Disculpas, tuve unos problemas con la internet, pero ya estamos de vuelta. Espero que esté todo bien en este momento, si no, por favor, estaré atenta a la conexión. Muy bien, entonces tenemos esta realidad en consideración, ¿no? Si esta dinámica de trabajo cambia, ¿cómo cambian nuestros procesos de trabajo? ¿Cómo cambia el proceso de atracción, el proceso de selección, el proceso de capacitación y de retención? Probablemente es distinto porque ahí tenemos un mindset que tiene que ver con más bien cómo retener al talento mucho tiempo, ¿no? Y eso significa que nuestros procesos de trabajo también son más o menos estables, cuando probablemente las organizaciones estén mutando hacia un ecosistema menos jerárquico, menos de silos y más de ecosistema de proyectos, ¿no? Y ahí es donde perfectamente, en un ecosistema de proyectos, una fuerza laboral un poco más dinámica, pues es la que corresponde, ¿no? Como esto. Obviamente, aquí hay desafíos en cada país que tienen que ver con la legislación, ¿no? Pero eso es algo que nosotros no podremos resolver a pesar de que la tendencia va en este rumbo, ¿no? De tener un poco más, de generar autoempleo en muchos casos, ¿no? Pero ahí tenemos un desafío interesante. Muy bien, otro marco básico tiene que ver con el interés de las personas por expresar su creatividad, sus valores y su espiritualidad. Y esto lo dijo Philip Kotler hace ya más de 10 años. Philip Kotler, como ustedes sabrán, es uno de los padres del marketing y siempre hay que considerar que el marketing de alguna manera nos da pautas a la gestión de personas tiempo antes de que los que estamos en recursos humanos podamos ver algunas señales del cambio en la civilización y en las personas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estaba viendo Philip Kotler, ¿no? La gente que trabaja en marketing y en psicología del consumidor siempre están muy atentos a leer los cambios, ¿no? En la forma de expresarse las personas, en su dinámica cultural, económica, etc., ¿no? Y ya en el 2010, Kotler había observado que había un cambio en las personas, ¿no? Más interesadas en expresar su creatividad, los propios valores y cierta espiritualidad, ¿no? Hay mayor conexión con uno mismo, más sentido de trascendencia, ¿no? Si uno piensa en la pirámide de Maslow, seguramente pues estemos viendo un ser humano que está ya no solamente en un momento del cuarto nivel que tiene que ver con el reconocimiento, sino con el quinto nivel que es la trascendencia, ¿no? Hay una evolución de la fuerza laboral e incluso si ustedes notan a nivel generacional, pues pasa eso, ¿no? Son los más jóvenes los que nos recuerdan el cuidado del medio ambiente, son los más jóvenes los que nos recuerdan el apego a principios éticos de trabajo, son los más jóvenes los que están mirando con más seriedad e interés las iniciativas de diversidad, entre otras cosas, ¿no? Así que la generación de los centennials es perfecta expresión de esa evolución que se está dando en la fuerza laboral, ¿no? Entonces, es muy interesante y esta generación probablemente si nosotros la tomamos como una generación que nos da señales, vamos a ser capaces de construir o co-crear futuros en la gestión de personas. Aquí les recomendaría que miren, por ejemplo, a Steph Silva. Steph Silva es una persona muy interesante que está trabajando lo que se llama el diseño de futuros, ¿no? Y en un mundo donde hay tanta incertidumbre y ciertamente muchos cambios, incluyendo temas tecnológicos, sociales y culturales, pues les diría que para trabajar en Employee Experience hay que leer un poco también de diseño de futuros. Y lo central aquí, para poder diseñar futuros, en este caso de gestión de talento y de personas, pues es ver estos cambios humanos que se expresan perfectamente con esta última generación de los centennials y que representan una oportunidad para construir o co-crear posibilidades de gestión humana basada en estas señales de esta generación. En resumen, si yo quiero trabajar innovación en gestión de personas con Employee Experience, pues eso es construir futuros, eso supone innovación. Y para poder construir esos futuros necesito saber leer las señales, es decir, los cambios que hay en la fuerza laboral. Así que leer bien a la generación
de los centennials, sus pains o sus gains, es decir, cuáles son sus dolores, cuáles son sus expectativas, qué es lo que buscan en la organización, nos puede dar perfectas pistas para hacer la co-creación del Employee Experience de hoy para los próximos años. ¿Sí? Eso es una clave. Entonces hay que reconocer que hay un cambio en el humano. La pandemia ha acentuado estos cambios que expresó Philip Kotler. Creo que hoy estamos, la gran mayoría de personas, pues valorando mucho más el sentido de familia, el sentido de la crianza de los hijos, la espiritualidad. Muchas personas están descubriendo esas dimensiones en sus vidas, haciendo mindfulness, haciendo yoga, mejorando su alimentación, su estado físico, su salud mental. Nuestro propio tiempo como valor, viajar, buscar experiencias, tener un ingreso distinto siendo influencer o siendo coach o trabajando en emprendimiento familiar. Entonces, el ser humano se ha expandido, ¿no? Por eso utilicé al inicio de esta ponencia esta palabra tan interesante que es la expansión del ser humano. Y es una expansión en distintos ámbitos que empieza por lo espiritual, por la forma de ver el mundo, por los valores y su sentido de ubicación en un ecosistema. Sale de un silo que es supuesto para ubicarse en un mundo donde está presente su familia, su futuro profesional, laboral, su comunidad. Entonces, ¿cómo respondemos a esto cuando, y esto es bien importante, cuando ustedes vayan a entrar a implementar Employee Experience? Lo primero que hay que hacer es, ¿qué de distinto hay entre lo que hago hoy y hacer Employee Experience? Entonces, lo que hago hoy nos lleva a otra pregunta. ¿Cuándo se inventó esto que hago hoy? ¿No? ¿Para qué generación se creó? ¿Cuándo se creó esto de clima organizacional? ¿Cuándo se creó este tema de evaluación del desempeño? Porque fue creado para un contexto, para un conjunto de humanos, ¿no? Distintos, otro perfil generacional. Así que tenemos una gran oportunidad hoy. El ser humano ha sufrido mutaciones en los últimos años ya, que se han acentuado con la pandemia, y en gestión humana pues tenemos que hacer transformaciones, porque el humano cambió por un lado y de otro lado pues tenemos la transformación digital de las organizaciones, así que estamos entre dos fuerzas, ¿no? La humana, que es nuestra razón de ser, y la organización, que es también para quienes creamos drivers, ¿no? Viabilizamos la estrategia a través de la gestión del talento. Está súper interesante. Bueno, y entonces, con esto que decía Kotler, se empezó a acuñar un término interesante que es el de Human Experience, ¿no? Y Human Experience tiene que ver con la experiencia, que es la vivencia, ¿no? Más alta que podamos tener como expectativa en un contexto, ¿no? Si es como consumidor, pues es la experiencia que aspiramos tener respecto a lo que recibimos en un producto. O si trabajamos en una organización como colaboradores o empleados, ¿no? Y así. Entonces, Human Experience es como el nivel más alto de vivencia satisfactoria, ¿no? Y va más allá de un rol, ¿no? Va más allá de ser solamente empleado, aunque lo que llamamos hoy en este nuevo mindset es Employee Experience. Realmente lo que vamos a mirar es Human Experience, porque definitivamente es mucho más estratégico y es más amplio, ¿no? Es decir, no solamente vamos a hacer capacitaciones en temas funcionales para nuestros colaboradores, ¿no? O en los temas de las competencias que está en nuestro modelo de competencias, sino que de repente vamos a darles oportunidades de capacitación más allá del puesto de trabajo que tienen hoy o para una línea de carrera, ¿no? De repente, si testeamos que hay mucho interés en tener en el futuro, no tan lejano, un emprendimiento, pues les daremos una oferta de capacitación que incluya cómo ser emprendedor. Y seguramente ese conocimiento dado va a optimizar su estadía en nuestra organización haciendo intraemprendimientos, ¿no? Porque va a estar en una organización que responde a sus expectativas, no solamente como empleado, sino también como humano, ¿no? Como persona que quiera realizarse
más adelante. He venido haciendo con mi equipo muchas experiencias de empatización sobre Employee Experience y la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Hasta trabajadores de campo, ¿no? De empresas agroindustriales, aspiran a tener estudios, por ejemplo, en biología, ¿no? Para entender cómo es el trabajo que se hace a nivel tecnológico con las plantas para tener una mejor producción. Y lo comentan, ¿no? No es que quieran tener un doctorado, ¿no? O un grado, lo que quieren es conocer, comprender más en qué trabajas, ¿no? Así como también tener un emprendimiento para mejorar el estatus económico y de experiencia de su familia. Entonces estamos ante un mundo en donde las personas están más integradas, es bien interesante, ya no estamos tan esquizoides como antes que teníamos un horario, hasta cierta hora éramos parte de una familia, luego 8 o 9 horas éramos parte de, cumplíamos una función y luego estábamos como autómatas en el transporte público, bueno, ya estamos más integrados, es más complejo, pero es un reto del cual vamos a salir adelante. Con mi equipo hicimos 2 estudios exploratorios a 1 mes y a 2 meses del confinamiento y había cambios interesantes, ¿no? Ya para abril del primer año de la pandemia, 1 mes después del confinamiento, ya un 60% de los participantes en el estudio había llevado cursos por sí mismo, sin obligación, ¿no? Es decir, había buscado webinars, talleres digitales y se había hecho dueño de su crecimiento, ¿no? De su conocimiento, de ampliar su conocimiento. Y para mayo de ese mismo año, 1 mes después del primer estudio, a 2 meses del confinamiento, pues ya el 70% de personas que por iniciativa propia estaban llevando talleres, webinars, cursos, sin que la empresa se lo diera necesariamente, ¿no? Es decir, ese es un cambio también interesante, ¿no? Lo digital también ha dado mucha más oportunidad a las personas individuales en tener un crecimiento a un muy bajo costo, ¿no? Que es una característica increíble de la tecnología. Mucha calidad, mucho alcance y un precio muy bajo, ¿no? Así que podemos y tenemos que apalancarnos en estas herramientas digitales. El Human Experience, conocido también como HX, ¿no? Human Experience, engancha con todos, es decir, no hay pierde, porque todas las personas quieren sentirse más vivas, completas e integradas. Sí tenemos algunos colaboradores de repente muy antiguos en algunas organizaciones que se resisten a la vida, que de repente ya no enganchan con este tema. Sin embargo, la mayoría de la fuerza laboral va a estar muy interesada en que nuestra forma de abordar la gestión del talento tenga esta consideración, ¿no? Más allá del puesto, más allá de la función, somos personas, siempre hemos estado ahí, solamente que no ha habido canales, espacios donde expresar esta forma de ser integral que somos todos. Otro elemento importante es la agilidad, ¿no? Y aquí voy a parar y voy a hacer un resumen de por qué vengo hablando de distintas cosas y cuando el tema es Employee Experience. No podemos hacer Employee Experience si no tenemos esta mirada de cambio del humano en el mundo, ¿no? Con el acento digital, con la pandemia, con el cambio generacional, ¿no? Y obviamente los cambios en la economía, las reglas comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Que han dinamizado y desafiado a todas las partes en esta nueva dinámica de un ecosistema productivo. Por otro lado, pues tenemos que tener esta mirada de Human Experience, ¿no? Que es una mirada ampliada del employee, ¿no? Porque cuando nosotros vayamos a implementar herramientas, pues vamos a pensar en el humano más allá del rol, es decir, más allá del rol del empleado. Y otro elemento importante es la agilidad, ¿no? Lo que vayamos a hacer, señores, en Employee Experience debe ser cada vez más sencillo, cada vez más ágil en el sentido de ligero, en el sentido de interactivo, ¿no? Que se ha empatizado previamente con los usuarios. Si ustedes miran esta gráfica, tienen una pila de cajas al lado izquierdo con bordes gruesos, muchas apiladas, probablemente una sensación de pesadas, dispuestas de una forma compleja unas con otras. Y hacia el lado derecho, pues ven 4 cajas muy sencillas, con bordes más delgados, probablemente más económicas, probablemente más sencillas de comprender, más sencillas de organizar, ¿no? Y de eso se trata la agilidad. Entonces,
en lugar de que nuestro rumbo, nuestro futuro en la gestión de personas se vea complicado, al contrario, vamos a volver hacia aspectos básicos y vamos a tener una mirada además dinámica de iteración. Es muy importante que no pensemos en tener procesos y metodologías complejas y perfectas hechas en gabinete, sino que más bien pensemos en prototipar sencillo, rápido, económico, utilizando la tecnología que le da mucho alcance y más bajo costo, y por otro lado de iterar continuamente con nuestros usuarios, es decir, con los colaboradores. Iterar significa testear si les va bien este servicio que le estamos dando, si les ha ido bien a los candidatos después de pasar por la experiencia del proceso de selección, si les ha ido bien a los participantes en un programa de capacitación, es decir, si han tenido una buena experiencia, si no han habido dolores, ¿no? O si estamos resolviéndolos con cada iteración o mejora continua que hacemos. La diferencia entre la mejora continua y la iteración es que eventualmente la mejora continua es un ajuste de tuercas sobre lo mismo, ¿no? La mejora continua sería ordenar las cajas pesadas que tenemos en esta vista a la izquierda. En cambio, cuando hablamos de iterar, probablemente algunas cosas tenga que tener un cambio radical, ¿no? Es como cambiar de espina dorsal y tengamos algo totalmente distinto, pero que genere una mejor experiencia a los colaboradores, ¿no? De repente, ya no hacer evaluación del desempeño como lo conocemos, con muchas etapas, hitos, muchas horas de evaluación, sino que miramos un propósito que es retroalimentación en tiempo real y básicamente utilizamos alguna tecnología que ya existe para darnos feedback oportunamente, incluso sin tener que pasar por solamente feedback a mis colaboradores. Puedo hacer feedback upward hacia mi jefe, entre pares o cualquier persona con la que trabaje en un proyecto. Y eso pues ya lo tenemos en tecnología, ¿no? Con mi equipo tenemos una que se llama CARDS, luego hay otras compañías que ya están trabajando esta misma dinámica de plataformas que nos permiten darnos recomendaciones y felicitarnos en tiempo real, que es el propósito finalmente que tiene el proceso de evaluación del desempeño, ¿no? O eventualmente en selección, pues no tener que hacer todo el proceso solamente con un equipo de psicólogos expertos, sino que sean las propias áreas usuarias las que participen en los procesos de entrevista. Y no solamente el jefe, sino los que van a ser pares del candidato, ¿no? Y se están experimentando algunas nuevas formas. No estamos hablando de nuevos modelos, estamos hablando de una metodología que nos lleva a experimentos, prototipos, iteraciones y una continua empatización con nuestro usuario. Y lo interesante es que vamos a tener muchas más respuestas que preguntas. Hoy en día tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Y hacemos diagnósticos una vez al año, y hacemos benchmarking y ese tipo de ruta ya conocida. Entonces vamos a pasar de una mirada de procesos a experiencias. Es decir, ¿qué es experiencia? Para el colaborador, employee experience, ¿qué es? Emociones y apreciaciones. No solamente vamos a indagar qué piensan las personas, ¿no? Que es un poco el acento que hemos tenido con los temas de clima organizacional. Vamos a ver cómo se sienten, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? Pero además, ¿qué sensaciones tiene? ¿Se siente orgulloso? ¿Se siente empoderado? ¿Admira a personas? ¿Siente que su talento es reconocido? Entonces vamos a ir un poco más a las emociones. Hay un cambio ahí, ojo, con el mindset, ¿no? Entonces vamos a priorizar más las metodologías cualitativas de conversación que las cuantitativas de métricas, que si bien son útiles, pues no dieron mucho espacio a las metodologías cualitativas que son naturalmente aquellas que nos llevan a indagar de mejor manera cuál es la experiencia del colaborador, que es finalmente la parte de las emociones. Luego los momentos memorables o touch points, es decir, cuáles son las interacciones más relevantes para el colaborador con su empleador, con el contexto de empleo, ¿no? Que incluye además que hace recursos humanos o el área de talento por las personas, pero en realidad todas las interacciones. Y eso es particular a cada arquetipo de colaborador, cada proceso que queramos testear o fase en el ciclo de vida del empleado, ¿no? Hay distintas metodologías. Yo los invito a que lean no solamente Human Experience, temas de agilidad,
Agile HR específicamente, sino también que entren a leer mucho más de experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, todo lo que es el journey o el viaje del colaborador, donde tenemos los touch points o los momentos memorables, donde vamos a mirar más la importancia y las emociones que tienen las interacciones con la organización, ¿no? De repente nosotros podemos decir, mira, lo más importante para la gente debe ser la capacitación, y de repente para un arquetipo de colaborador lo más importante es tener claridad acerca de su boleta de pago a fin de mes, que es lo que más incomodidad o preocupación le genera. Entonces, lo que vamos a hacer es no solamente ponernos en el zapato de nuestro usuario, sino conversar más con ellos. Buscaremos su bienestar, buscaremos interacciones cercanas y poderosas, es decir, para encontrar inputs que den sentido a nuestro trabajo para con los colaboradores. Muchos temas de dignidad y de buen contexto de empleo, de modo que la gente no solamente sienta que tiene un ingreso y está en una compañía u organización que cumple con las prestaciones, sino que además le genera orgullo y reciba reconocimiento, es decir, se realiza como ser humano, dado que, como dijimos al inicio de esta ponencia, pues pasamos la mayor parte de nuestras vidas en la vida productiva. ¿Hay entonces diferencia entre hacer Employee Experience y clima organizacional? Sí, el clima organizacional fue creado hace más de 3 o 4 décadas, se puso en valor más o menos a fines de los 90, en el Perú a partir de los 2000, con la llegada de Great Place to Work, pero traen modelos, ¿no? Entonces, un modelo lo que hace es anticipar y decir, mira, tienes que testear esto porque esto es lo que es importante. Pero probablemente lo importante que podría parecer lo que se mide a través del clima organizacional hace 20 años o 10 años, no es lo mismo de importante para nuestros colaboradores hoy en el 2022, ¿no? Entonces, trabajar Employee Experience significa una mirada centrada en el humano, Human-Centered Design, diseños centrados en el humano, donde lo esencial no es que pensemos en el humano porque lo hacemos todo el tiempo, sino que empaticemos, es decir, conversemos más con las personas en lugar de decir, este es el modelo y te pregunto sobre este modelo porque esto abarca toda tu experiencia. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a la gente qué es lo más importante en su experiencia de trabajo, en todas las interacciones que tiene con la organización, la dinámica que plantea la organización. Entonces, el clima organizacional ha testeado usualmente los temas de procesos organizacionales y de gestión humana. También es distinto al tema de felicidad, porque no solamente nos centramos en emociones, sino que además nos centramos en la realización, es mucho más la experiencia del colaborador. Y la experiencia del colaborador también es distinta al engagement. El engagement tiene que ver con esta posibilidad de retención del talento y de recomendación centrada en el NPS, que es el Net Promoter Score, ¿no? Lo que queremos entonces es crear una experiencia continua, satisfactoria de bienestar y realización. Y esto se refleja en una frase muy sencilla, que es hacer que valga la pena, que nosotros, que nuestro trabajo valga la pena para la gente, que un programa de capacitación les haga sentido, que un proceso de reclutamiento pues les genere una sensación de desarrollo profesional, ¿no? Incluso desde que pasan por el proceso de selección, ¿no? Es experiencias, es decir, cada interacción que tengan con nosotros como empleadores, pues les genere momentos o sensaciones importantes, relevantes y positivas. Por tanto, hay que ir de lo clásico a la experiencia humana. ¿Qué es lo clásico? Pues lo típico que hemos hecho en los últimos años ha sido hablar muchísimo de la gente con muy buena intención, hacer calibraciones sobre quiénes son el talento, mapear a los high potentials, identificar eventualmente quiénes podrían ser las personas para hacer una línea de carrera, ¿no? Hablábamos mucho de la gente. Hacíamos benchmarking, es decir, buenas prácticas en otros países, las mejores marcas, el referente, lo tratábamos de aterrizar pensando en estas soluciones y lo actuábamos, es decir, implementábamos, medíamos el impacto periódicamente, eventualmente una vez al año con un estudio de clima y luego rendíamos cuentas a la gerencia general o a las gerencias de línea, ¿no? Y luego volvíamos a pensar en soluciones en base a las brechas. Y teníamos que usualmente esto, ¿no? Convencer, participen, perseguir, ven a mi curso y eventualmente obligar, ¿no? Jefe, da feedback, ¿no? Estamos ahí como siempre teniendo que forzar un poco, ¿no? Lo cual nos dice que no hay una buena experiencia necesariamente.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que buscamos ahora? Pues una gestión centrada en la experiencia, y esto implica hablar con la gente, vamos a hablar más continuamente con la gente, ¿no? No una vez al año recibir información a través del estudio de clima. Probablemente tengamos que hacer sesiones de conversación, y son sesiones de conversación, además con metodología, no es que sea un conversatorio. Utilizamos el mapa de empatía, el Employee Journey Map, ¿no? Para eso tenemos todas estas lienzos o herramientas de trabajo que nos trae el Design Thinking, que nos ayuda a empatizar para crear mejores experiencias humanas o experiencias del colaborador, ¿no? Entonces, todo lo que es Journey Map es solo una herramienta para empatizar, es decir, para conocer, para saber más de la gente desde la gente. Así entenderemos más sus emociones y expectativas y, por lo tanto, también su ideación. Y a partir de eso podemos incluso co-crear con los colaboradores, ¿no? Lo cual es súper interesante como opción. Prototipar, iterar. Tenemos que acostumbrarnos a no hacer cosas perfectas, complejas, que terminen en manuales, en procedimientos, como si estuviéramos hablando de un proceso productivo, sino que vamos a trabajar de una manera más ágil, ¿sí? Continua iteración, y la iteración supone innovación, y esta innovación va a estar centrada en el usuario, desde la empatización hasta la ideación con ellos, ¿no? Y finalmente esperamos que con esta mayor corresponsabilidad con nuestros propios usuarios de su experiencia, pues se sientan en lugar de perseguidos, invitados, emocionados y eventualmente agradecidos con la gestión que hace el equipo de recursos humanos, ¿no? Entonces, vamos a resumir un poquito esto que hemos hablado. Employee Experience, el área digital, es, es un imperativo, ¿no? Es un imperativo entrar al Employee Experience, pero con una mirada más expandida, que es de Human Experience. Todo lo que hagamos en adelante para los colaboradores tiene que ser pensado en que antes que trabajadores con un puesto en particular o en una operación en particular, pues son humanos y tienen aspiraciones, tienen sueños y tienen propósitos. Segundo, pues hay que incorporar la tecnología a nuestras prácticas. Definitivamente son un gran valor. Hoy tenemos plataformas para hacer insights con la gente, es decir, su experiencia, no si queremos hacer ya más adelante alguna métrica, incluso el feedback, ¿no? Con tecnologías, con un buen UX, buena experiencia a nivel de interfaz, y que da resultados en tiempo real, es increíble, ¿no? Y gamificación, etcétera, ¿no? Cosas que estamos eh, experimentando de manera bien interesante con nuestro equipo en algunas compañías últimamente. Cuarto, hay que hablar de agilidad, ¿no? Y hay que ser ágiles. Toda innovación que hagamos para migrar hacia la experiencia del colaborador tendrá que ser más simple, sencillo, y obviamente pues va a ser más económico, ¿no? Y si utilizamos la tecnología como driver, pues mucho mejor. Lo otro, nuestros diseños tienen que ser centrados en el humano, human-centered design, ¿no? Pensar en el usuario, empatizar con ellos, hablar más con las personas, idear y co-crear con ellos, y podemos prototipar incluso, o lo hace el equipo de gestión humana, e iterar continuamente. Y esto no es otra cosa que seguir testeando con las personas cómo le va con este servicio que estamos ofreciendo. Como lo hace la gente de marketing ya hace un poco más de tiempo, desde Customer Experience, que iteran continuamente sus prototipos con sus usuarios, ¿no? Y todo este marco de Agile pues siempre empezará igualmente con un propósito y con la empatización centrada en el usuario. Bueno, nos ha ganado rapidísimo la hora. Espero que les haya hecho sentido esta conversación. Disculpen por el tema del internet que tuvimos en algún momento. Con mucho gusto podré atender a sus preguntas. No sé si las vamos revisando o si tenemos alguien que nos ayude con las preguntas. Claro, pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano y yo te voy avisando si es que aparece una por ahí en el chat. Buenísimo, buenísimo. Les puedo comentar, mientras por ahí se anima alguien a hacer las preguntas, espero que no les haya parecido nada muy extraño o lejano lo que hemos venido conversando ahora, pero realmente hay un cambio en la perspectiva de trabajo.
¿no? Hay un cambio al que poco a poco las organizaciones y los equipos de gestión humana van a ir abrazando. Yo les diría que tomen la iniciativa. Eh, los cursos de Employee Experience están explotando de participantes cada vez más, porque los equipos de gestión de personas pues están enterándose de todas las posibilidades que esta perspectiva trae, eh, pero no es una perspectiva que se trabaje solita, ¿no? No es como, oye, apréndete cómo es el procedimiento de crear un modelo, diseñar un modelo por competencias con estas 5 formas de recoger información, ¿no? Aquí para trabajar en Pre-Experience tienen que mezclar lo que se llama frameworks, ¿no? Agile, HR o agilidad de gestión humana, Human Centered Design, especialmente el Design Thinking, que es una de las mejores metodologías del diseño centrado en el humano, los temas de diseño de futuros, que es una disciplina muy nueva, pero creo que les va a inspirar para que ustedes se animen a co-crear y a hacer prototipos basados en señales de cambio del contexto y acérquense muchísimo a la tecnología, ¿no? Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología hoy, pero siempre con un buen UX, es decir, una buena experiencia del usuario, y van a ver cómo tiene mucho mayor alcance en términos de su servicio para con las personas, con los colaboradores y con presupuestos pues sumamente menores a los que hemos venido manejando hace 2 o 3 años atrás. Y nada, espero haberles inquietado. Esta es un poco la misión que tenemos cuando hablamos hoy de estos nuevos marcos de trabajo. Ya hay organizaciones en el Perú con las que venimos trabajando en la perspectiva de Employee Experience, así que más aún si su organización está entrando ya a hacer una transformación digital que incluye la transformación organizacional, por cierto, pues los invito a dar los pasos necesarios para ser un socio estratégico en esta ruta de transformación. Nada, por mi parte les agradezco muchísimo desde ya su atención esta noche. Creo que no tenemos preguntas, espero que sea porque se han quedado inquietos y que hayan tomado algunas notas de las recomendaciones de otras informaciones que puedan ir revisando para hacer este trabajo de experiencia de los colaboradores. Y con mucho gusto, pues si quieren escribirme a través de LinkedIn o a mi correo, pues a través de Continua pueden tomar contacto conmigo. Los invito a seguir la información que tienen los programas de Continua para ustedes, que trae varios temas de tendencia interesantísimos. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Gracias a los participantes que han estado hasta esta noche. Veo algunos amigos y amigas conocidos entre los participantes. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Sato, y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Recuerden que he enviado por el chat un enlace donde tendrán que completar una pequeña encuesta y también dejar sus datos correctos para una constancia de participación. Y asimismo les estoy dejando nuestras redes sociales, bueno, la información del programa y una asesora con la cual podrían ustedes conversar en caso de interesarse en llevar el programa y requerir mayor información. Sí, vuelvo a enviar el enlace de la encuesta. No se olviden de sí llenarlo con sus datos correctos porque esto es lo que nos tomamos de evidencia para las constancias. Lo vuelvo a enviar al chat. Bueno, nuevamente agradecerles y espero que hayan tenido un buen webinar y bueno, que tengan unas buenas noches. Gracias, hasta pronto. Con todo, si es que también pueden esperar un momento, vamos a tener la visita de un asesor para que les pueda explicar un poco más del programa y que puedan acceder a un descuento especial para los que les interesa llevar el curso de Employee Experience, que es bastante interesante. Entonces, en un momento ya va a estar compartiendo su pantalla para que ustedes puedan tener mucha mayor información y también acceder a este descuento.